luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Hoy y siempre te llamamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Así eres tú
Buenos días, hermanos, bienvenidos a otro encuentro con la palabra del Señor. Esta semana que pasó leí bastante sobre una nueva tendencia en las redes sociales y las plataformas de entretenimiento y contenidos audiovisuales. La velocidad variable. Consiste en ver contenidos multimedia a velocidades más rápidas de lo convencional y lo normal. Esta función, si bien siempre estuvo disponible, se está usando de una forma tan impactante hoy en día que muy pronto nuestros controles remotos traerán por defecto la posibilidad de ver las cosas de forma más acelerada. La razón de esto es la ansiedad que tiene la gente por conocer algo más velozmente y la falta de tiempo para acciones de relajación, de ocio, de disfrute, y entonces hace de que necesite hacerlo con más rapidez. Zygmunt Bauman, un filósofo, sociólogo polaco de fines del siglo pasado y principios de este, llamó a este tiempo modernidad líquida. Porque así como el líquido dentro de un vaso de agua, al menor movimiento se adapta a la nueva forma, de la misma manera el hombre de hoy en día cambia velozmente para adaptarse a las nuevas cosas. En principio uno no vería nada de malo en esto, pero sin embargo, en lo profundo de este pensamiento se está diciendo que nada dura para siempre, que las cosas van a durar muy poco y que las nuevas cosas van a devaluar las existentes para pasar a tener el primer lugar. Sean objetos materiales, sean personas y relaciones con personas, y sea la visión de nosotros mismos. Lo más importante para el hombre de hoy en día es dejar atrás con velocidad lo que es parte del pasado y avanzar a lo nuevo, adaptándose sin ninguna pausa. En este contexto de modernidad líquida, es entonces donde aparece Dios con un nuevo mandamiento, diciéndonos que guardemos un día para el reposo. Una pausa, un alto, un paréntesis, una calma, un sosiego. Y entonces surgen las preguntas. ¿Realmente es necesario que frenemos nuestros proyectos para descansar? ¿Realmente no es una pérdida de tiempo y de dinero dejar de trabajar un día en la semana? ¿No será quizás este mandamiento algo para otra época, para otra cultura, pero hoy en día no está vigente porque vivimos a otro ritmo? Son preguntas válidas y que con la ayuda del Señor, nuestro hermano David, la responderá a la luz de la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga. Buenos días. Vamos a ver hoy el cuarto mandamiento. El mandamiento que habla de consagrar el día de reposo a nuestro Dios. Luego de muchas generaciones de vivir en Egipto, los israelitas no se diferenciaban exteriormente prácticamente en nada de los egipcios. Sus costumbres, su vestimenta, su idioma, era todo egipcio. Prácticamente no se diferenciaban en nada. Incluso los mismos dioses veneraban, las mismas imágenes que ellos tenían. Esas imágenes extrañas, mitad seres humanos, mitad animal, que eran la representación que ellos tenían de los dioses, esos mismos también honraban a los propios egipcios.
Para generar una completa liberación del pueblo se necesitaba una ruptura radical, un cambio absoluto desde raíz, desde lo profundo de las personas. A partir de la salida de Egipto, Dios le impone a los israelitas un cambio en sus creencias, en su mentalidad y en sus costumbres. En primer lugar, era necesario que ellos, de tener muchos dioses, pasasen a tener un único Dios trascendente al cual adorar, al cual venerar. De una manera especial, no era un Dios visible, no era un Dios que admitiera imágenes, era un Dios distinto, un Dios que se buscaba de otra manera en cuanto a la mentalidad y a la espiritualidad de los egipcios. Pero también de ser un grupo de esclavos inorgánicos, saliendo casi sin mayor referencia que lo que les estaba diciendo un líder que había aparecido en ese momento, a convertirse en un pueblo libre. Un pueblo y ese pueblo libre. Y también al mismo tiempo de poseer y de sufrir relaciones jerárquicas basadas en la violencia, a poder contar con una nueva relación como hijos de Dios y como hermanos entre sí. Hasta ese momento, el descanso era un privilegio exclusivo de las clases dominantes. Era el trabajo exclusivo y extenuante para las clases bajas, los obreros, los jornaleros y los esclavos. Ahora, en esta necesidad de generar un cambio en la mentalidad y a mostrar la existencia de una nueva época para los israelitas, Dios restaura a Israel en su libertad de descansar. Dios tiene una idea que rompe con el sistema vigente. Ordena a partir de ahora guardar un día de la semana como día de reposo. Esto está en el capítulo 20, en los versículos 8 al 11 del libro de Éxodo, y que dice así: acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz en ello todo lo que tengas que hacer, pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Acuérdate de que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. El pasaje paralelo de esto, que es cuando Moisés vuelve a repetir las palabras de la ley a la nueva generación, a la generación que iba a entrar en la tierra prometida 40 años después, eso está en Deuteronomio capítulo 5, menciona en palabras similares, pero en la parte final, el argumento que Dios también da dice: de este modo, tanto los animales, las familias, los esclavos y los extranjeros podrán descansar, tú y tu esclava lo mismo que tú. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con gran despliegue de fuerza y poder. Por eso el Señor tu Dios te manda a observar el día sábado. Había una justificación divina. Dios no planteaba una costumbre nueva por el mero hecho de plantearla. Esto ya se había prefigurado cuando, unos capítulos antes, cuando fue el episodio de la recolección del maná, les había impuesto que el séptimo día no podían recoger nada, era un día especial de descanso. Pero hasta ese momento no había dicho por qué les imponía esto. Acá Dios les dice el por qué. Les dice: bueno, yo establezco esto por estos motivos. En primer lugar, porque el día séptimo era el día en que Dios descansó. Era, después de la creación, el día que Dios tomó un día especial para descansar. Vio todo lo que había creado, vio que estaba todo absolutamente completo y se propuso descansar. Era un motivo que tenía que ver con lo teológico. Pero también tiene que ver con la liberación que Dios había realizado en favor del pueblo de Israel. Es el motivo de la relación con su pueblo. Dios los liberó y quiere que disfrute de esa libertad todos ellos, desde el primero hasta el último. El alcance de esta libertad se caracterizaba por darse en un pie de igualdad. Ya no había privilegiados. En el antiguo Egipto, ni el rey, ni las clases dominantes, la aristocracia, tenían obligación de trabajar. Probablemente no lo hicieran. Total, había otros que trabajaban y que les llevaban el sustento. Mientras que los jornaleros, los asalariados y los esclavos, esos sí tenían obligación de trabajar. Y trabajaban de sol a sol
los 365 días del año sin ningún descanso. Pero también esto es una libertad que se daba en un marco de comunidad. Lo podían disfrutar todos al mismo tiempo, para todos permitir juntos honrar a Dios. Ahora, esto es importante porque Dios les enseña que honrarlo a Él y reposar de nuestras actividades son partes indisolubles de nuestra vida en adoración. Y acá hay un detalle importante, si nosotros nos fijamos, y tiene que ver con el orden de los acontecimientos. Dios libera a Egipto. Posteriormente, cuando necesitan el alimento y desesperadamente el pueblo acude a Dios, Dios les manda el maná, pero les dice: guarden un día para descanso, recojan durante 6 días el maná que van a necesitar también para el día 7º, y acá se los impone ya como un mandato con justificación y con una sanción especial, en una jerarquía de obligación que ellos tenían que cumplir para poder honrar completamente a Dios. Ahora, si nosotros vemos, estos mandatos están al principio del camino del Éxodo. Todavía faltaba para que se estableciera el orden del culto público que ellos iban a tener. El tabernáculo, el altar de los sacrificios, los sacerdotes, los levitas, todo eso vino después. Todo eso es posterior. Quiere decir de que para Dios primero era preservar el tema de el descanso. Con lo cual nos quiere decir de que incluso la honra a Dios, aún en el descanso, es anterior y está más allá del orden del culto. Quiere decir que hay una cuestión de preeminencia, una cuestión de importancia en cuanto a esto. Se estableció antes del establecimiento del culto. Quiere decir de que los israelitas estuvieron obligados a mantener y a cuidar de este día de reposo antes incluso de poder hacer sacrificios en el templo. Esto implica para nosotros también hoy en día y para todas las generaciones desde aquel momento que la honra debida a Dios se debe dar de una forma constante y que va más allá de nuestra concurrencia al culto público. Y también, así como Dios descansó en el 7º día y disfrutó de lo que había creado, y esto es una constante en los primeros 2 capítulos de Génesis, donde Dios crea algo, lo contempla y queda satisfecho de lo que hace. Lo mismo honramos nosotros a Dios en el culto, pero también lo honramos en nuestro descanso y en el disfrute de lo que Dios nos ha dado, de nuestra familia, del tiempo y de todo lo que Él nos regala, incluido cuestiones que hasta parecerían externas y sin importancia, como el esparcimiento, el compartir con las familias, con los amigos, charlas amenas, la lectura de algún libro o cualquier otra actividad que no se pueda hacer durante la semana laboral. Todo eso que hemos relegado para el 7º día, eso es válido siempre y cuando lo hagamos con una mentalidad de honrar a Dios. Nuestra honra a Dios tiene que ver justamente con nuestra vida de adoración. El culto público es una parte, pero nuestra vida relacional es algo cotidiano. Esto se mantuvo así durante mucho tiempo, pero con el tiempo, con el correr de los años, las décadas y los siglos, se fueron empezando a interpretar este tipo de normativas. Llegamos a la época de Jesús, donde el grupo de intelectuales religiosos de la época, los fariseos y los escribas, habían elaborado una serie de reglamentaciones que establecían y pautaban una determinada cantidad de cosas que se podían hacer y que no se podían hacer. De hecho, había 35 actividades que estaban vedadas a hacer. Todo a partir de la interpretación de este texto y de otras formas que ellos podían leer el texto bíblico. De esta manera, muchas veces el seguir y el disponerse a preservar un día de reposo obligaba a que tuviera que verse constantemente un catálogo de cosas que se podían y no se podían hacer. Llegado Jesús, Jesús resignifica la libertad de descansar, la libertad que implica el tema del reposo, del día del descanso, para qué está y para qué no está. Tuvo varios episodios donde tuvo una serie de diferencias en cuanto a lo que entendían los fariseos de lo que entendía Jesús de lo que era el día de reposo. En una ocasión Jesús cura a una persona en un día de reposo y le recriminan a él el momento
en que hizo esa curación. ¿Por qué no esperó al día siguiente? No lo hizo el día antes. ¿Por qué no lo hizo ese día? Y Jesús le responde, miren, si se les hubiera caído un animal en un pozo, un buey o una oveja, hubieran interrumpido todo lo que estaban haciendo en el día de reposo para ir levantarla y sacarla. En otro momento, los discípulos tenían hambre, venían caminando y se ponen a arrancar algunas espigas de trigo del camino para ir comiendo. En ese momento también los fariseos y los escribas le dicen por qué estaban haciendo esto en un día de reposo. Y Jesús les menciona un episodio muy antiguo cuando David y sus compañeros tenían hambre, estaban huyendo de la furia del rey Saúl y comieron de los panes consagrados a Dios sin ningún problema y no hubo ninguna recriminación. Y en ese pasaje que está en Marcos 2, 27 al 28, Jesús dice una cosa muy importante y que resignifica y que le da la medida adecuada a lo que es el día de reposo. Dice, el sábado, el día de reposo, se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado. ¿Qué significa esto? Significa que en primer lugar puso las cosas en el orden jerárquico que correspondían. No valía ya decir, bueno, el hombre está al servicio de una reglamentación religiosa arbitraria y absurda. Les dijo, miren, esto es en beneficio del hombre, no para volver a esclavizarlo. Para eso tenían la esclavitud en Egipto. Pero también dice algo muy importante, que dice, el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado, es el Señor del sábado. Y acá el Señor está haciendo uso de una prerrogativa, de una cuestión de autoridad. Solo Él tiene derecho a definir y legalizar lo que se debe hacer en el día de reposo, o lo que no se debe hacer en el día de reposo. Y todo lo demás está absolutamente permitido. El reposo, para Jesús, es un espacio de libertad en beneficio del hombre. Esto es algo de lógica, pero que lo estaban olvidando los líderes religiosos. Era una ley sabia, una ley benéfica, que proporcionaba un intervalo para regular el descanso que requiere la naturaleza física de las personas, y también incluso de las personas que estuvieran a cargo de uno de los animales y de toda la sociedad en ese momento. La inobservancia, el hecho de dejar de lado el día de reposo, iba a implicar necesariamente una decadencia física prematura. Esto nos queda claro. Ahora, hay determinados errores en los que nosotros podemos llegar a caer. En primer lugar, imponer regulaciones farisaicas que esclavicen a los fieles y que anulan el sentido de la libertad, lo inservible de pretender ser exigente en el cumplimiento de exigencias religiosas y obviar las máximas de amor y de misericordia. Un segundo aspecto puede ser menospreciar la honra de Dios en este día, donde, y esto lo vemos prácticamente en nuestra sociedad secular, pasa a ser un día solamente de ocio. Ya se olvida de la honra a Dios, se olvida el motivo de esto, que está para descansar, pero está para honrar a Dios también descansando. Pasa a ser solamente un día de ocio, un día de esparcimiento, pero no mucho más que eso. Pero también hay un detalle más sutil, ¿no? Y que tiene que ver con el activismo religioso estéril que a veces tenemos. Cuando se pretende trabajar en la obra de Dios, pero no por el motivo de honrar a Dios, sino trabajar solo por la ambición, por el figurar, por el hecho de decir, ocupo un lugar acá, sin tener en cuenta de que estamos haciendo un trabajo para honrar a Dios. De esta manera, violamos el mandamiento de dos formas paralelas al mismo tiempo. Ni honramos a Dios, porque lo estamos haciendo por una motivación nuestra, y al mismo tiempo menospreciamos el descanso ordenado por Él, porque este pasa a ser un día laboral más. Trabajamos durante los 7 días de la semana, los 6 días primero en nuestra tarea habitual y el 7º día en tareas que únicamente son para nuestra propia satisfacción. Esto obviamente tiene que ver con el descanso. El día de reposo pasa a ser una cuestión más que nada de nuestro beneficio. Porque si nos vamos a lo que significa literalmente la palabra sábado, significaba exclusivamente descanso. La palabra Shabbat significa reposo, descanso, más allá de un día aplicado específicamente en la semana. Y esto era necesario para poder generar este intervalo de reposo.
De tal manera que muchas personas tienen que trabajar en su día, en el día oficialmente establecido de reposo. ¿Qué pasa cuando tenemos obligaciones laborales en un día domingo? No pasa nada, porque el sentido del día de reposo puede ser suplido por el día de franco laboral. Ese sentido de decir, bueno, este día, caiga martes, jueves o domingo, lo dedico a honrar a Dios. Y honrar a Dios aún en la posibilidad de descanso. Honrar a Dios en las actividades que puedo hacer en ese momento. Muchos han cuestionado y mucho se ha debatido acerca de por qué los cristianos celebramos el domingo como día de reposo y no el día sábado, como estaban los judíos. Y pese a que Pablo y los apóstoles concurrían a las sinagogas los días sábados por su carácter de judíos, pero lo hacían para aprovechar que estaba el grupo de judíos de la localidad en donde estuvieran en ese momento para poder predicar las buenas nuevas. Con lo cual estaban utilizando el día de reposo no solamente como un motivo de honra a Dios, como auténticos judíos que eran, pero también como un motivo para poder llevar las buenas nuevas al pueblo, a su pueblo hermano. Ahora, la iglesia primitiva fue mayormente gentil y poco a poco comenzó a guardar el primer día de la semana en vez de guardar el día séptimo, porque no tenía una obligación religiosa o legal para cumplir. Ellos empiezan a guardar y a reunirse el primer día de la semana. Esto lo marca en Hechos capítulo 20, donde Pablo se encuentra en una iglesia y estaban reunidos todos en el primer día de la semana. También en 1 Corintios 16, donde el apóstol les dice a los discípulos que estaban congregados allí en Corinto que la costumbre de ellos era reunirse el primer día de semana para partir del pan. De esta forma, el primer día de la semana pasó a ser llamado el Día del Señor. Esta mención lo deja específicamente establecido Juan, cuando estaba exiliado, estaba deportado a la isla de Patmos y se pone a escribir cuál había sido su vivencia al recibir la revelación. En ese momento él dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, en el primer día. Con lo cual ya, incluso Juan, que era un judío de sangre pura, en ese momento él ya reconocía que ese era el día para reunirse como el día del Señor. Y esto tenía varias motivaciones. En primer lugar, Jesús resucitó el primer día de la semana. En Juan 20 menciona que el primer día de la semana él se levantó de entre los muertos. Pentecostés también se celebraba un primer día de semana, y esto estaba ya en el Levítico 23, y fue el día en que el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia reunida. Por esto se tornó natural que los cristianos comenzaran a celebrar el día en que la resurrección y la santificación se produjeron en beneficio de los hijos de Dios. Esto nos lleva al tercer punto. Cuando la iglesia ya se regocija en esa libertad, cuando ya estamos viviendo en este punto de libertad. Con lo cual ya celebrando, ya no un mandato antiguo en cuanto a recordar, sino que ya estamos celebrando algo que es real para nosotros hoy en día, seamos judíos o seamos gentiles. Y tiene que ver con el alcance trascendente, el significado del día de reposo para la iglesia hoy en día. Y es un significado de libertad. Libertad como había sido para los israelitas, pero también libertad para nosotros hoy. Ya no con relación solamente a nuestras actividades laborales cotidianas, sino a la libertad de la esclavitud del pecado y del descanso definitivo a partir de la restauración de nuestra relación con Dios. Dice Pablo en Colosenses 2, en adelante hasta el capítulo 3, capítulo 2, 16, así que nadie los juzgue a ustedes por lo que coman o por lo que beben, o con respecto a días de fiestas religiosas, de luna nueva o de reposo. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. Y agrega un poco más abajo, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Este tema del día de reposo, de cómo se celebra, cómo se celebraba y para qué estaba, era en realidad una sombra de lo que es una sombra de el futuro, de lo que nosotros esperamos, pero también de la realidad que nosotros podemos vivir al estar resucitados con Cristo y poder buscar las cosas de arriba. Dice Hebreos 4:9, dice, por consiguiente queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios.
porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Entramos en el reposo de Dios, descansamos de las obras del pecado, de la muerte, de lo que nunca nos ha sido fructífero y que nos ha llevado a la decadencia. Y entramos en el reposo de Dios, entramos a compartir con Dios el reposo, así como Dios descansó de las obras. Y termina el libro del Apocalipsis, una última referencia importante que dice Juan, escribiendo, dice: entonces oí una voz del cielo que decía: escribe, dichosos los que de ahora en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, ellos descansarán de sus fatigosas tareas, pues sus obras los acompañan. Así que este es el sentido que nosotros podemos encontrar. Desde un mandamiento muy antiguo, desde un mandamiento que era para un pueblo especial, en algo que había sido revolucionario, llega hasta nosotros de una forma resignificada, de una forma mucho más grande y mucho más amplia, y que realmente nos llena a nosotros. Honramos a Dios por la obra que Dios hizo a darnos la libertad, de ese poder disfrutar del hoy por las bendiciones que nos otorga en el presente, y también honramos a Dios por el descanso prometido, por la fe en Cristo Jesús y en su obra en favor nuestro. Que Dios les bendiga en este domingo, en este día del Señor. Muchas gracias, David, por compartir la palabra del Señor y llevarnos por unos momentos a pausar nuestra vida, reposar en su presencia y, como el Señor nos invitó, a hacer memoria de Él. Yo te invito a que hagamos una oración juntos para que este momento ahora tenga ese significado tan especial para nuestro corazón. Padre, muchas gracias porque a través de la obra de Cristo has tocado a toda la humanidad y a muchos de los que estamos hoy delante de tu presencia de forma particular. Señor, te damos gracias porque nos llamaste a pensar y a recordar esa obra para que nunca perdamos la honra a tu nombre ni olvidemos las bendiciones que nos has dado a través de Cristo Jesús. Al partir el pan, al tomar la copa, vamos a hacer memoria de Él. Y te rogamos, Señor, que alejes de nuestra mente cualquier cosa que nos distraiga, para que este sea un tiempo de reposo exclusivo para ti, Señor. Y aún más, que todo este día podamos disfrutar de tu presencia y de las bendiciones que nos das, sin ocuparnos, sin preocuparnos de nada más que adorarte a ti. Al partir el pan y la copa, recordamos a Cristo y su obra tremenda en la cruz por nosotros. En tu nombre, Señor, oramos. Amén. Toma el pan, partilo en el nombre del Señor. Compartilo con los que están con vos. Y como decimos siempre, si estás solo, no olvides que estamos a tu lado. Y come el pan en memoria de Él. Y esta copa, indudablemente, símbolo de la sangre de Cristo, nos ayuda a revalorar el tremendo sacrificio del Señor por nosotros. Compartila con los demás y tomala en memoria de nuestro Señor.
Dios nos ayude a poder vivir nuestra espiritualidad y nuestro amor por Él. También cumpliendo este mandamiento de darle a Él toda nuestra vida, pero en especial un día, para honrar su nombre y disfrutar lo mucho que Él nos ha regalado. Que el Señor te bendiga en esta semana y que podamos honrar su nombre delante de los demás, porque cada vez que partimos el pan, que tomamos la copa, anunciamos la muerte de nuestro Señor hasta que Él vuelva. Que así sea. Gran